Buenos días y un cordial saludo a todas las personas que nos siguen y nos han seguido a lo largo de este camino dedicado a las personas que cuidan de personas con enfermedades poco frecuentes. Acabamos esta formación hablando de pérdida y duelo, la última parte. Recordamos que ya tuvimos otros dos vídeos donde se hizo un poco un marco teórico en general sobre el duelo. En el vídeo anterior hablamos de las pérdidas, ya no sea por muerte, sino por cambios de situaciones, de circunstancias que se dan en la persona que cuida y en sus familiares. Y hoy hablaremos más específicamente de la muerte, del duelo por pérdida, por fallecimiento de la persona querida y de la persona cuidada y cómo esto nos impacta. Hemos hablado ya del concepto de pérdida y de las dimensiones que vienen impactadas por el evento de la muerte, dimensión emocional, física, conductual y comportamental, sentimental, de sentimientos y de pensamientos a nivel cognitivo. En cuanto a las dimensión, emoción y sentimientos, voy leyendo y he querido poner bien grandes esta información para que las personas que ven el vídeo puedan tener también una referencia visual sobre el contenido del vídeo mismo. Entonces, con respecto a la dimensión emociones y sentimientos, cuando la persona fallece nos impacta a nivel emocional, hemos dicho, y puede generar tristeza, angustia, ira, enfado, abandono, culpa, apatía y soledad. Se trata de emociones y de estatus emocionales, o sea, sentimientos. Claro, la primera reacción es la ira y el enfado por lo que acaba de ocurrir. Y luego progresivamente se transforma en tristeza. Puede que tengamos algo por perdonarnos y no hemos podido pedir perdón también a la persona que ha fallecido y podemos sentirnos culpables de aquello que hemos hecho bien o mal. Podemos sentirnos apáticos, sin querer hacer muchas cosas en el día a día. Y el concepto de apatía y de abandono y de soledad lo miraremos más adelante desde otras perspectivas también. En cuanto a las reacciones cognitivas, a los pensamientos, al principio podemos no creernos lo que acaba de ocurrir. Nos sentimos confusos o podemos tener pensamientos cíclicos que nos dejan descansar, por ejemplo, pensamientos recurrentes, imágenes también recurrentes, sitios por donde hemos pasado con la persona que hemos cuidado durante mucho tiempo, o ambientes en casa, su cuarto, su cama, sus objetos, ¿sí? Pueden que sean imágenes que vayan pasando por nuestra cabeza muy a menudo. Y se trata de reacciones naturales. Quiero naturalizar todas estas respuestas porque van con el mismo proceso de duelo. No hay nada que sea preocupante si hasta tenemos la sensación de ver a la persona querida o la sensación de oír su voz o que nos toque hasta sensaciones táctiles. Es todo muy normal. Así como es normal tener ciertos problemas de atención y de concentración y de memoria. En cuanto a las sensaciones físicas, como decíamos antes, podemos tener estas sensaciones táctiles, ¿no? De que, uy, me ha tocado, siento como que me ha tocado. Pero también podemos reaccionar ah, con la falta de apetito o con un vacío que tenemos dentro en el estómago o cierta opresión
cierta angustia en el tórax o tensión en la garganta, falta de aire, palpitaciones y en general cierta falta de energía y debilidad. Y recordamos un poco la reacción de la apatía, ¿no? Que podía asociarse a cierta debilidad, energía. También en los casos en los que se ha llorado mucho la persona fallecida, es bastante natural que nos podamos sentir muy débiles. En cuanto a las conductas, el sueño se ve alterado, puede verse alterado. Tenemos que tener en consideración también que llevamos mucho tiempo con mucha carga, ¿no? Un desgaste muy importante de energía, por lo cual podemos tener problemas en alimentarnos, podemos estar distraídos, puede que no queramos interactuar con otra gente, y el lloro y los suspiros son reacciones muy naturales. Evito decir normales porque me gusta más el concepto de la naturalización de lo que son todas los síntomas y las consecuencias tras el fallecimiento de una persona querida. Podemos tener tendencia a tener objetos de la persona que ha fallecido, o hasta atesorar o llevar encima sus cosas, su ropa, su blusa. Y es una reacción bastante adaptativa, no es nada que tenga que ser preocupante uh, dentro de algunos límites. Tendencia a visitar los lugares que frecuentábamos con ella, como hemos dicho antes, o hasta hablar con el difunto, muy natural. O evitar algo que nos ponga en conexión con el recuerdo, como una actitud evitativa, que podría ser algo problemático si se durara demasiado tiempo. Entonces, cuando la persona que cuida se ve sin su tarea de cuidado, digamos, la persona fallece y lo que antes ocupaba buena parte de nuestras tareas diarias, ahora ya no está. Entonces, ¿qué pasa en el cuidador? Más allá de lo que hemos comentado justo ahora, el cuidador encuentra un vacío, tiene que reorganizar su rol. Lo hemos comentado también en el vídeo anterior. Puede sentirse desorientado y no saber hacia dónde ir, hacia dónde orientarse. Puede plantearse la pregunta: ¿y ahora qué? Antes era cuidador, era padre, era madre, uh, digamos que el rol más importante tal vez, pero lo tenía el hecho de ser persona cuidadora. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo organizo mi vida? ¿Qué sentido le doy? Si antes tenía sentido para mí entregarme en el cuidado, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué soy? ¿Quién soy? ¿Y qué hago con lo que tengo por delante? Um, Factores de protección en el duelo. Son de varios orden. Dejo esto para que sea más evidente. Pueden ser factores personales, factores relacionados con el fallecido, con el tipo de muerte, las circunstancias, factores relacionales y otros aspectos a tener en cuenta. En cuanto a los personales, la madurez de la persona que sobrevive, digamos, al fallecido, puede ser un factor de protección, así como su salud física y mental. Por esto es muy importante cuidar la salud previamente, la salud física y mental, que la persona cuidadora se cuide, es muy importante, y el autocuidado es un factor de grande protección de cara al proceso de duelo. Por supuesto, la resiliencia, la capacidad de enfrentarnos a situaciones complicadas con nuestros recursos
Y también la dimensión de espiritualidad. Nuestras creencias religiosas nos acompañan y nos ayudan mucho para poder hacer frente a procesos de duelo. En cuanto a elementos relacionados con el fallecido, bueno, impacta mucho la edad, que sea más mayor o más joven, y el tipo de vínculo que teníamos con esta persona y la participación que hemos tenido en los cuidados con esta, perdón, en el cuidado de esta persona. Y lo comentaremos después porque es importante el tipo de participación. En cuanto a la muerte, cuando se trata de una muerte por enfermedad, podemos empezar el proceso de duelo, se llama duelo anticipado, y puede que sea útil para el procesamiento del dolor y del luto después del fallecimiento. Por supuesto, influirá la duración de la enfermedad y el tipo de pronóstico que esta enfermedad nos daba. Influirán muchísimo los apoyos familiares y sociales, lo hemos comentado más de una vez, y el tipo de calidad de comunicación que tenemos con nuestros familiares. Y asimismo la posibilidad de poder expresar nuestras emociones, nuestro dolor, y que la persona que hemos perdido sea una persona mm, reconocida socialmente y que sea reconocida socialmente más bien nuestra relación con esta persona. Veremos cuándo no se da este reconocimiento que puede generarse. Otros aspectos son los antecedentes psicopatológicos de la persona que está en duelo, del doliente, y eventuales duelos previos que no han sido resueltos. Factores de vulnerabilidad. Pueden ser tantos personales como relacionales, circunstanciales y sociales. Puede ser la edad y la madurez, hemos visto, puede ser la salud física y mental, ¿no? Sería lo contrario de los factores de protección en estos casos. Los duelos no resueltos, la dificultad que tenemos en manejar ciertas emociones y cuánto nos sentimos capacitados o no para enfrentarnos a la situación complicada. El tipo de vínculo que teníamos, el tipo de dependencia que teníamos o no, mejor, ¿no? De independencia que teníamos con el fallecido. Si teníamos una relación de codependencia, entonces el duelo va a complicarse un poco, el proceso de duelo va a complicarse un poco. Y el tipo de relación que teníamos con la persona que ha fallecido, y si teníamos cierto nivel de hostilidad que no expresábamos. En cuanto a las circunstancias, depende de la edad del fallecido. Si se trata de una pérdida súbita, de un accidente o, como hemos dicho, en el caso de que nos pertenece, en el caso de enfermedad corta o larga, y la percepción negativa y la falta de apoyo social o familiar. Los factores sociales y el apoyo pueden ser factores de grande vulnerabilidad. Cuanto más apoyo social tengamos, más fácil y más sano será el proceso de duelo. Y el tipo de responsabilidad que, no obstante, estemos en duelo, tenemos con otros familiares, cuánto tenemos que estar pendiente de otros familiares. En cuanto a los tipos de duelo, hemos dicho que hay ciertas circunstancias que hacen que el duelo se complique o tome unas características bien específicas. En el caso de la persona que cuida a una persona con enfermedad rara, poco frecuente o enfermedad en general, terminal a veces, el duelo se hace de forma anticipada
porque sabemos lo que va a ocurrir. A veces sabemos más o menos con qué tiempos va a fallecer la persona, por lo cual podemos en cierta medida prepararnos, mentalizarnos a la pérdida que se dará. Y esto puede generar en muchas personas cierto sosiego, no en todas. Depende, por supuesto, como hemos dicho siempre, de las características de las personas, del vínculo, siendo que el duelo siempre es un proceso exclusivamente individual y diferente de una persona a otra. El duelosente es el duelo como si no hubiese pasado nada. ¿Sí? Fallece nuestra persona y nosotros seguimos como sin darnos cuenta, sin dedicarnos a este dolor. ¿Sí? Y puede crear cierto perjuicio en el proceso del duelo. Así como el duelo sin resolver, que es un duelo que va de la prolongación del duelo durante mucho tiempo. Digamos, cuando el duelo no hay un tiempo exacto, aunque si por ahí se encuentra un tiempo de duelo indicado en un margen de 2 años, ¿no? Y muchas veces se piensa que si el duelo no se resuelve en 2 años, entonces es un duelo complicado. Bueno, no se trata de hacer matemática, pero sí que es importante ver cuánto la persona esté centrada en el duelo o exclusivamente en el duelo y cuánto pierda de vista otras circunstancias de su vida personal, familiar, cuánto tarde en reintegrarse en una vida que sea significativa y satisfactoria también para una misma. También el duelo retardado es el duelo que se da cuando se cree que hay que mostrarse fuerte, cuando tenemos responsabilidades con otros familiares. Entonces congelamos, ¿no? Nuestro duelo y no tengo tiempo para llorar, no tengo tiempo para mostrarme débil porque tengo que sostener un poco toda la familia. Es peligroso porque mm, aunque aparentemos una actitud de persona fuerte, pero el dolor va impactando en nuestra fisiología también, en nuestra salud mental. Una frase que me gusta, que leí hace muchos años por ahí, ahora no recuerdo, y me gusta comentar mucho con los pacientes es las lágrimas que no se lloran circulan por el cuerpo. Y circulando por el cuerpo no hacen bien, más bien todo lo contrario. El duelo crónico o patológico es aquel duelo que se da cuando pensamos que la persona todavía está viva y cuando nos comportamos como si la persona estuviese viva. No queremos reconocer mm, las, lo que ha pasado, no queremos aceptar lo ocurrido y en otros vídeos hemos comentado de las dinámicas que se dan, las tareas que hay, que el doliente realiza durante el proceso de duelo y la primera es bueno, el shock, pero también la negación, ¿no? No, que, esto que ha pasado no ha pasado. Y entonces yo puedo hacer como si nada, como hemos dicho antes, y esto puede generar problemas en el duelo y cuando se dan estas situaciones es importante acudir a un profesional que pueda ayudarnos en el procesamiento de este duelo. En cuanto al duelo retardado, se da cuando se cree que hay que mostrarse fuerte, como hemos dicho antes, y y el duelo inhibido se da cuando es difícil expresar las emociones que uno siente, cuando es complicado, cuando no consigo llorar. Muchas veces no se consigue o porque hay que mostrarse fuerte
o porque por cultura personal, familiar, el llorar es algo de persona débil. Asociamos el lloro como a una debilidad y entonces acabamos teniendo dificultades para expresar nuestras emociones. Y el duelo desautorizado es aquel duelo que se da cuando la persona en duelo tiene alguna relación con la persona fallecida y esta relación no está bien vista por otras personas, por lo cual mm, es el caso de personas que tienen relaciones oficialmente no afectadas. Pueden ser personas de orientación afectivo-sexual gay, lesbianas, por ejemplo, o- o personas queridas fuera del matrimonio. Entonces, los demás no me reconocen, a mí no me está reconociendo ah, a mí como persona dolida, como persona doliente, que tiene derecho a sufrir y ni me preguntan, me preguntan cómo estoy y casi que no existo de cara a sus ojos. Tras el fallecimiento de la persona, ah, ¿qué hacer? La persona que cuida, ¿qué debería hacer? Lo hemos hablado en otros vídeos, aquí lo detallamos y lo vamos leyendo paulatinamente. Lo que debería hacer para su salud y para su vida y para estar bien en el entorno en el que se desarrolla, estaría bien que reorganizara su propia vida sin otras responsabilidades de cuidar de otras personas en estados ah, críticos o muy necesitadas, digamos. Asimismo, planificar el día a día y ocupar de forma constructiva el tiempo, que ahora es un tiempo que sobra, porque antes se dedicaba exclusivamente al cuidado, a poco más. Así que es importante también concederse tiempo para asumir esta pérdida, para sentirla, reconocerla y asumirla. También estaría bien facilitar relaciones con el resto de la familia y poder expresar con familia y amigos el dolor y que la familia y los amigos faciliten la expresión de este dolor, escuchándolos sin juicio, solo estando al lado y escuchándolos. Así que también estaría bien valorar el tiempo que se ha dedicado al cuidado, el amor que hemos estado dedicando a la persona fallecida. Um, Nos ayuda a- a mantener cierto vínculo con la persona fallecida y a darle sentido a todo lo que ha pasado, y para finalmente integrar la persona fallecida en, en nuestra vida diaria desde la ausencia material, pero desde la presencia emocional y, y desde la presencia cognitiva también. Esa persona sigue estando conmigo, hemos tenido una historia juntos, hemos hecho un largo camino juntos, no está su cuerpo, pero está su historia, está su enseñanza, está la calidad de la relación que hemos tenido y está todo lo que nos hemos dado mutuamente. También estaría bien planificar nuevos objetivos y darle nuevo sentido, ¿no? Y ahora, ahora qué hago, ahora cómo me adapto, cómo me reinvento, ¿no? En el tiempo que me queda por delante. Así que sería muy beneficioso buscar cosas nuevas y significativas que tengan sentido para la persona que está en duelo. Reflexionar y reconocer lo aprendido y anotarlo. El hecho de anotar, yo lo aconsejo siempre mucho porque ahí puedo volver a encontrar lo que he sentido, lo que me he dicho, lo que le he dicho a la persona fallecida y, y tener un testimonio de lo que ha sido,
de lo que he sentido, de lo que he estado sintiendo también durante mi proceso de duelo desde el principio y cómo ha ido evolucionando también hacia el final. ¿Qué podemos hacer? En cuanto a los rituales de despedida, que son importantes ah, para localizar la persona que fallece en un mundo simbólico, que puede ser el mundo ah, que organizamos a raíz de nuestra religión o nuestra dimensión espiritual. Y los rituales pueden ser individuales, ah, ah, compartidos con otra gente, pero es importante que sean inclusivos y respetuosos. De cara a un ritual para la persona que fallece, tenemos que tener en cuenta am, l- cómo pueden participar todas las personas desde sus recursos, sus capacidades. Podemos tener en cuenta también personas con edades distintas, niños que puedan comprender el ritual o personas que tienen tal vez algunas dificultades cognitivas o algún trastorno también. Que sean rituales en ese sentido inclusivos, que incluyan a todo el mundo con sus diferencias y sus capacidades y recursos y que sean respetuosos de estas características. Se puede poner algún objeto en el ataúd, se pueden crear cartas de despedida, poemas, canciones, ah, aunque sean compartidas con las demás personas de la familia o no. No es importante. Y el ritual puede ser también físico o virtual. Se puede organizar en el ángulo de la casa una urna funeraria o una foto, o una vela, un rincón donde nosotros nos ponemos en contacto con la persona que ha fallecido, eligiendo algunos momentos para este contacto y que otros momentos del día estén dirigidos a recuperar ciertas actividades diarias que antes tal vez no podíamos asumir. Ah, Hay personas que se encuentran cómodas en organizar una caja de recuerdos con objetos significativos o con fotos y álbumes fotográficos significativos, con fotos significativas. Esto se puede hacer también de forma virtual. Hay gente que organiza blog y a raíz de la pandemia mucha gente ha organizado rituales también virtuales con las plataformas digitales o en blogs donde se iba integrando material fotográfico, canciones, cosas que nos ponían en relación con la persona fallecidas. De hecho, eso, lo que acabamos de comentar, ceremonias, se hicieron muchas ceremonias por videoconferencias y en algunos casos fueron muy necesarias y útiles para desarrollar el, el proceso de duelo, para empezar el proceso de duelo y aceptar la pérdida, por ejemplo. Eso, pueden darse homenajes individuales gracias a las tecnologías y a los medios sociales. En cuanto al autocuidado, es importante mantener una buena alimentación, higiene y una buena imagen de uno mismo y poder tomar cierta actividad física y con un descanso de calidad. Es importante recordar que tal vez, tal vez, muy probablemente, estemos cansados, hemos llevado muchos años cuidando de la persona que acaba de fallecer y esto marca bastante en el cuerpo, en la salud física, la salud mental. Um, Elementos importantes, cosas que es importante no decir tras el fallecimiento de una persona querida, digamos que son consejos para los familiares, para que los familiares sepan qué decir y qué no decir
a la persona al doliente, ¿sí? Que ha cuidado durante mucho tiempo a una persona que ha fallecido. Se recomienda no decir tienes que ser fuerte, porque la persona está con dolor y tiene todo el derecho de sentirse débil en aquella circunstancia. La vida continua. Es como si nos estuviéramos reconociendo el dolor de aquella persona, como si estuviésemos desautorizando casi el dolor de aquella persona. Sé cómo te sientes. No podemos saber cómo se siente la otra persona, porque el duelo es algo individual. Yo sabré cómo me sentiría yo y la otra persona sabe ella cómo se siente. No podemos comparar, digamos, o asimilar lo que estamos sintiendo nosotros con lo que otra persona está sintiendo. Ya verás que el tiempo lo cura todo. El tiempo es útil, es necesario, siempre que estemos haciendo bien algo para ocuparnos de nuestro dolor, de nuestro proceso de duelo y ocuparnos también de nosotros mismos, haciendo las tareas que hemos comentado en el vídeo anterior y en la introducción. Hay que darse ánimo. La persona que está en duelo es una persona que sufre. Ya se dará ánimo, ya encontrará el tiempo para darse ánimo, pero no la forcemos a darse ánimo, que pueda centrarse en su dolor. Hazlo por tus hijos. Le estamos cargando una responsabilidad encima que ahora no le pertenece. Sí, será responsable de sus hijos, pero ahora tiene que ser responsable también de su dolor. Distráete que te irá bien. Nefasto. La distracción puede activar un duelo evitativo, una negación y posponer, ¿no? Prolongar este proceso de duelo. La distracción es como barrer la casa y poner todo debajo de la alfombra. En un momento dado, esta alfombra se volverá ¿no? deforme y todo estará ahí debajo y nosotros no sabremos qué hacer con todo esto que se va acumulando ahí debajo. No llores más que es peor, no le dejas descansar. Esto, según el tipo de creencia, a mí me pasó con una paciente que estaba muy angustiada, tenía este nudo aquí en la entrepecho y garganta y bueno, se reunía con otra gente y no podían llorar, decían que no lloraban porque si no, no iba hacia la luz. Bueno, se respeta toda creencia, pero llorar es importante porque nos conecta, es el primer paso que nos conecta con lo que ha pasado, con nuestras emociones y con la capacidad de gestionar nuestras emociones. No decir resígnate, por supuesto. No decir ha sido la voluntad de Dios. Igual después conseguiremos como persona doliente vincularnos con nuestras creencias, pero al principio el impacto es tan grande que hay gente que pone en discusión también sus creencias religiosas. Ah, Evitemos vincular lo que acaba de pasar con la voluntad de Dios, con el hecho de que ella no sufra. Puede ser, en el caso de la enfermedad, cuando hemos cuidado mucho de la persona con enfermedad poco frecuente, y hemos visto su sufrimiento, puede ser un alivio el hecho de que no sufra, ¿no? Y lo comentamos antes, puede ser un factor de protección, haberlo cuidado y habernos preparado hacia el momento más duro, el momento de más sufrimiento. Pero aún así, aunque ya no sufra, tal vez a la persona que cuidaba, ah, más le valía aquella situación de presencia a pesar del dolor. Otra cosa, por no decir, el primer año es el peor, luego ya verás.
no hay tiempo, hemos dicho, no hay un año, no hay 2 años. Sí que lo que es importante es evaluar que nosotros nos reincorporemos en una dinámica de vida sana en cuanto a salud física, mental y social y relacional. Importante. Todos vamos a morir. Bueno, sobra el comentario. Importante, no decir por cualquier cosa que estoy. O si lo decimos, fijémonos en el hecho de si la persona nos va a pedir ayuda. Muy probablemente la persona que está en duelo no está para pedir ayuda, porque piensa molestar, piensa cargar con dolor también a otros seres queridos o amigos. Es importante más bien hacer algo diferente, como por ejemplo, me gustaría poderte decir algo que pudiera aliviar tu dolor, pero no tengo palabras, porque a veces no hay palabras por decir. A veces solo es importante estar al lado de la persona que está en duelo, por lo cual decirle estoy aquí y pienso en ti y, y estar es ya un gran regalo y un gran recurso añadido para el doliente. Te llamaré para saber de ti. Contesta si quieres y si puedes, sin compromiso, porque puede que la persona no quiera hablar con nadie durante un determinado tiempo. Pero sí, es importante, si vamos a decir algo así, es importante ser consecuentes y hacerlo. Si decimos que les vamos a llamar, lo haremos. Y si decimos que estamos ahí, presentes, estando a su lado, que lo estemos. ¿Sí? No prometer nada o ser incoherentes. En conclusión, hemos dicho que el duelo es una dinámica como la montaña rusa, lo hemos comentado en el vídeo anterior, y, y es un aceptar, un expresar una emoción, pasar de una emoción a la otra, asimilar lo que ha pasado, pero volver también a veces a la rabia y no aceptar, porque habrá momentos importantes, habrá momentos en los que estaremos vaciando el armario o nos encontraremos con objetos personales o habrá aniversarios, o habrá momentos que conectaremos con el recuerdo, con la ausencia, con el vacío, por lo cual será un progresar hacia un procesamiento de duelo sano y un regresar hacia un estado emocional, cognitivo diferente, ¿no? Como si fuera, de hecho, una regresión. Um, el proceso del duelo es un proceso dinámico, es un ir y venir, es como la montaña rusa, como hemos comentado, y lo que podemos hacer es hacer todo lo posible para estar acompañados, realizar los rituales que hemos comentado, para encontrar cierto equilibrio entre la dimensión cognitiva, lo que pensamos, lo que escribimos, lo que decimos sobre la persona que está muerta, cómo lo recordamos y lo que sentimos con respecto a todo lo que decimos, lo que pensamos, lo que recordamos. Y es un equilibrio dinámico. A veces sentiremos más y no tendremos palabras. A veces puede que estemos más conectados con la razón y menos conectados con el corazón. Um, es un proceso natural, es un proceso que requiere, sí, requiere tiempo, pero requiere mucha presencia y mucha colaboración por parte de nuestros seres queridos. El apoyo social y de los amigos, como hemos dicho antes, es un factor de protección muy, 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 muy importante. Y cuidar de la propia salud mental
y física también es otro factor muy importante, la alimentación, el sueño, como hemos dicho antes, por lo cual espero haber entregado unos recursos, unas sugerencias para estar un poco más preparados de cara a, a situaciones dolorosas, como puede ser el fallecimiento de la persona que estamos cuidando o, por supuesto, fallecimiento de otras personas. Y las dinámicas son las que hemos comentado. Os invito a revisar ah, eh, el vídeo de introducción, a tomar visión de los que más os ha interesado y a poder formular preguntas que podáis tener, dudas con respecto al vídeo de introducción, con respecto a la segunda parte dedicada al afrontamiento de la pérdida y esta parte que acabamos de comentar. Gracias por vuestra atención, ha sido un placer, gracias por vuestra labor y, como he dicho antes, cualquier duda que podáis poneros en contacto con Aliber y nos pasarán vuestras preguntas y las contestaremos. Adiós, gracias.